is to inform you of your rights Buenas tardes. El propósito de esta reunión es para informarles de sus derechos and how to obtain your rights. y cómo obtener sus derechos. I'm aware of the past with regard to violations and problems. Estoy al tanto de que anteriormente ha habido violaciones y Very- problemas. Very simply, there's been too many, Sencillamente han sido demasiadas. and what we're trying to do is realistically reduce the amount of complaints by parents. Lo que estamos tratando de hacer realísticamente es reducir el número de problemas y quejas de los padres. There are individual problems with regard to the bus route. Hay problemas individuales referentes a la ruta del autobús And there are systemic issues, y hay problemas del sistema, such as last week when there was a bus company not wanting to pay the tolls to go through a tunnel. tal como la semana pasada una compañía de autobús que rehusó pagar la cuota para usar el túnel. So that problem affected not just one child, Ese but many problema children. no afectó solamente a un niño, sino afectó a muchos niños estudiantes. These problems are heart-wrenching. Estos problemas son muy dolorosos, They should not be happening. no deberían de estar sucediendo, And our goal together y nuestra meta mutua is either to stop them or to reduce them. es o detenerlos o mínimo reducirlos. Presently, Actualmente, for the school year 2013-2014, para el año escolar del 2013 al 2014, parents are sending me individual complaints, los padres me están mandando quejas individuales, sending copies to PIST, enviando copias a PIST, perdón, ¿qué es? and Oh, our, PIST. and our goal is to try to resolve as many of them as we can. Y nuestra meta es reducir lo máximo posible. We're making phone calls, Estamos haciendo llamadas, we're sending letters, estamos enviando cartas and having meetings y tenemos reuniones with OPT of DOE. con el OPT del Departamento de Educación. For the future, En el futuro we want to learn from the past, queremos aprender del pasado, improve the system, mejorar el sistema, and one of the recommendations y una de las recomendaciones I'm going to make is that there needs to be a full-time advocate for the parents que voy a hacer es que tiene que haber un abogado o representante que abogue sobre los derechos de los padres, to advocate for their children regarding their bus transportation issues. que abogue por los niños y los problemas del transporte. The mayor or the public advocate should designate such a person, El alcalde debe de designar a una persona, because you can't have someone from DOE monitoring and being the advocate towards DOE. porque no se puede tener a una persona del Departamento de Educación monitorando al mismo Departamento de Educación. The advocate must be independent and outside of DOE. El representante debe ser independiente y fuera del Departamento de Educación. So what I plan to do Lo que yo planeo hacer is talk about the Individual with Disability Education Act, the law, que pienso hablar sobre el acta de derechos de discapacitados, then talk about bus transportation under the Individual Education Plan, the IEP, y luego hablar sobre los derechos del transporte bajo el plan individual educacional, explain some of the forms that we've created for parents, explicar un poco sobre los formularios que hemos creado para los padres and then take questions, and hopefully I'll have some y answers. luego escuchar preguntas y espero tener algunas respuestas. Are there any questions so far? ¿Hay alguna pregunta hasta ahora? Okay, so let's proceed. Bien, prosigamos. The law is the Individuals with Disability Education Act, El acta de individuos con discapacidades, and the purpose of this act el propósito de esta acta o ley is to provide children with disabilities es para proveer a los niños con discapacidades access to acceso a
a free, appropriate public education. una educación gratuita y apropiada. The law defines a free, appropriate public education La ley define la educación gratuita y apropiada as special educational and related services como educación y servicios especiales at public expense, al gasto público meeting the standards of approximate grade levels que llegue a los niveles aceptables of the state education agency del Estado, del Departamento de Educación del Estado and provided in conformity y que se provee en conformidad with the individualized education program, which is the IEP. con el programa de educación individual, conocido en inglés como IEP. In passing the law, Al pasar esta ley, Congress sought primarily el Congreso buscó principalmente to identify and evaluate identificar y evaluar handicapped children a los niños con discapacidades and to provide them y proveerles with access to a free public education. al acceso a una educación gratuita y apropiada. Transportation Transportación is a related service es un servicio relacionado for disabled con students. los estudiantes discapacitados. The regulations define transportation Las regulaciones definen transportación to include the following. que incluye tales: 1, travel to and from school and between schools. viajar hacia la escuela y de regreso de la escuela y entre escuelas. Travel in and around school buildings. Transporte de un edificio a otro de escolar. Specialized equipment, Equipo especial, such as special or adapted buses, por ejemplo, adaptación de los autobuses lifts, con elevadores and ramps, y con rampas, if required to provide si se requiere para proveer special transportation transportación especial for a child with a para disability. un niño estudiante con discapacidades. Again, recipients of this service De nuevo, los que reciben este servicio are free. los recibirán gratuitamente. The school system El sistema educacional may select the method puede seleccionar el método and means to y la transport the forma de children transporte with disabilities para los niños con discapacidades to meet its legal obligations. para cumplir con sus obligaciones legales. However, the decision to contract Sin embargo, la decisión de entrar en contrato or hire out o ocupar does not alter the district's obligations no cambia las obligaciones del distrito that are otherwise due. que son necesarias. Let me now turn to the IEP. Déjenme ahora hablar sobre el IEP o el Plan Individual. Now, the IEP, as you know, El Plan Individual Educacional, como ustedes saben, is a legal document es un documento legal carefully planned, que fue metódicamente planeado. or let me rephrase it, it's supposed to be carefully O planned déjeme corregir, está supuesto haber sido metódicamente planeado by CSE, which is the Committee on Special Education. por el Comité sobre Educación Especial And it requires full implementation y requiere que sea implementado en su totalidad by the school district. por el distrito escolar. The student's IEP El plan individual de los estudiantes defines what busing services define los servicios de transporte, the Office of Pupil Transportation, OPT, el OPT, o sea, la Oficina de Transporte de Estudiantes, is supposed to provide. está supuesto a proveer. Students can legally spend Los estudiantes pueden legalmente pasar up to 90 minutes hasta 90 minutos on a bus en un autobús when it's within one borough. cuando está dentro del mismo distrito. So if you're in the Bronx O sea, que si está en el and you Bronx go to school in the Bronx y va a la escuela en el Bronx
90 minutes, 90 minutos. no more than 90 No más minutes, de 90 minutos. in each direction. En cada dirección. If it's from one borough Si es de to un another distrito borough, a otro, Bronx to por Manhattan, ejemplo, del Bronx a Manhattan, it's up to 115 minutes, puede ser hasta 150 minutos. 5 minutes short of 2 hours. 5 minutos menos de 2 horas. If the parent has for the child Si el padre de familia pide para su niño what's called limited travel time, lo que se llama tiempo limitado para transportarlo, as medically necessary, porque es necesario por su salud o dictado por su condición médica, and it has to be on the student's y IEP, tiene que estar puesto en el plan individual educacional, that child, ese niño, he or she should get assigned to a short route él o ella debe de ser asignado a una ruta más corta, that makes fewer stops. que haga menos paradas. So if you're in the Bronx and you're going within the Bronx Si está en el Bronx y va dentro del Bronx and you have a limited travel time, y tiene un tiempo límite de transporte, let's say of 60 minutes, digamos que de 60 minutos, then they have to get the student to school and home from school entonces están obligados a llevar al niño a la escuela y de regreso de la escuela a su casa within 60 minutes. dentro de 60 minutos. Now, it's very important Es muy importante that the parent get the medical Que- letter from the doctor que el padre de familia o madre de familia obtenga una carta del médico and send it to y CSE, que lo envíe al Comité de Educación Especial, which then gets it to OPT, que entonces ellos se los dan al Departamento de Transporte, OPT, and you have to make sure it's on your child's y tiene IEP. que asegurarse de que sea incluido en el plan individual educacional. Too often, Con demasiada frecuencia there's a disconnect, hay falta de comunicación, and although the parent has limited travel time, y aunque el padre tenga un dictado de tiempo limitado de transporte, it doesn't wind up on the IEP, no termina escrito en el plan individual de educacional, and that creates serious y eso problems. crea serios problemas. But after, so the parent gets a letter from their own doctor, but then it also has to go through the OPT doctor to get on the IEP? Well, first you have to submit it, and Right. then they do have their own doctors, and they'll review it. But you've got to get it in, La, because la pregunta es sobre el proceso para presentar la carta médica. El padre de familia tiene primero, antes de nada, obtener una carta de su médico personal y entregarla. the problem is that it's their final decision, El problema es que la decisión es final, es de ellos y su propio equipo médico va a hacer una evaluación. but so far I've had instances Pero hasta ahora he tenido instantes where it was supposed to be approved, but it wasn't on the donde IEP estaba form. supuesto haber sido aprobado, pero no estaba en el plan educacional So individual. in planning the route, Así es que para planear la ruta it could be more than 60 minutes, podría ser más de 60 minutos, when in fact it should not. cuando no debería de ser. Can we have you hold up the form, because it used to be, it could be on the doctor's letterhead, but it's an actual form that has to be with also a HIPAA release form, and that's what they're looking for. Están presentando un formulario que ahora usa el Departamento de Educación, que anteriormente era suficiente con una carta, pero ahora se requiere este nuevo formulario. Well, this is the form from the DOE, which is called Request for Medical Transportation Accommodations. Este es el formulario del Departamento de Educación donde se pide el transporte mínimo. It says to be completed by treating physician. Dice que debe de llenarlo el médico que está tratando al estudiante. The doctor could fill this out, El but I doctor puede llenar este formulario,
But I'd also suggest that doctors put a letter with their stationery and attach it. También sugiero que el médico escriba una carta con su membrete y que lo adjunte al formulario. Well, so, but one of the problems you've seen is the parent does all this and has the letter from their doctor, and it's approved by the OPT doctor, and it still doesn't wind up in the IEP. Uno de los problemas que los padres vemos es que aunque llenemos el formulario, entreguemos la carta médica y aún así no está en el plan educativo. It's either that or it hasn't yet been approved. O es eso o es que posiblemente aún no sea aprobado. But the key is if it's not on the IEP, Pero lo importante aquí, el punto importante aquí es que si no está en el plan individual, the people making the route las personas que están formulando las rutas won't know it should be 60 no minutes sabrán que debe de ser 60 minutos rather than 90 or en vez de 115. 90 o 150. Again, it's one of the disconnects Agrego que es una de las faltas de comunicación that I've discovered so que far. yo he encontrado hasta ahora. And what I mean by disconnect Lo que me refiero cuando digo que es una falta de comunicación the left hand knows, es que la mano izquierda but the right hand sabe, doesn't pero la know derecha no, because it hasn't gone through the head, porque through no the ha body. pasado por la cabeza. And so when some of the people from OPT Así cuando algunas personas del OPT are trying to resolve the problem in good faith, podrían estar tratando de resolver el problema en buena fe, when the IEP doesn't say pero cuando el plan educacional individual no dice limited travel time, el tiempo limitado para transporte, even if they want to help, aunque quisieran ayudar, they can't. no pueden. So we have to get better at making sure the communication Entonces tenemos nosotros que mejorar happens. la forma que aseguremos de que la comunicación sea más apropiada. So what are some of the problems that I've seen so far? ¿Cuáles son algunos de los problemas que he visto hasta ahora? The routes are too long. Las rutas son demasiado largas, There are too many children on a bus. demasiados niños en el autobús, Early dismissal los dejan salir antes del horario normal del escolar, is wrong. que es totalmente equivocado. If the school ends at 2:40, Si el día escolar termina a las 2:40, children shouldn't be dismissed at los 2:20 niños no los deben de sacar de clase a las 2:20, because then they're missing 20 porque minutes están perdiendo 20 minutos times 5 por times a week 5 en una semana, times 50 times 10 months, por 10 meses. and you're talking about hundreds of hours Estamos hablando de cientos de horas of learning, de tiempo que ellos podrían estar aprendiendo education experience. y teniendo una experiencia educacional. This is a systemic problem Este es un problema del sistema that we have to take que on. tenemos que corregir. So when a problem arises Cuando surge un problema, where let's say the route is too long, cuando por ejemplo la ruta es demasiado larga, instead of being 90 minutes, it's 2 hours En or vez de 2 ser hours no- and 15 minutes. en vez de ser 90 minutos son 2 horas o 2 horas y 15 minutos, What we suggest lo que sugerimos is the parent document the complaint que los padres de familia documenten la queja and send it to y OPT. lo envíen al OPT. You can call Pueden llamar 718-392-8855. 718-392-8855. It is important Es to call. importante llamar, It's important to get the name of the person you're talking to, es importante obtener el nombre de la persona con quien está hablando, get their extension number if you can, su extensión también, si puede, to call back a second or a third por si tiene time. que volver a llamar una segunda y tercera vez, You're talking to the same person. puede hablar con la misma persona. For example, if a bus is late, Por ejemplo, si el autobús llega tarde, call OPT. llame a OPT. Hopefully they'll contact the bus company by radio. Esperemos que ellos se comuniquen por radio con la compañía de autobús. Try to exchange the cell phone numbers
trate de obtener los números de teléfonos celulares with the driver, con el nombre del chofer, the bus attendant, del asistente, and make note of the bus company's name y haga nota del nombre de la compañía de autobús and their bus number. y su número de autobús. Because sometimes Porque hay veces it's not just sufficient to call OPT. no es suficiente llamar solamente a OPT. You got to call the driver, Hay- the Hay matron, que or the llamar al company. chofer, al asistente o la compañía. And most important, Y lo más importante, document everything. documentar todo. If there's one message, Si hay un mensaje, it's document, document, con document. que les quiero dejar es documentar y documentar. It's good to have the phone conversation, Es bueno tener la conversación telefónica, but I want a written record pero quiero un récord por escrito so we can, if necessary, para que, si es necesario, prove that the calls were made. poder probar que las llamadas se hicieron. You should send all written correspondence Deben de enviar toda la correspondencia por escrito to Alexandra Robinson. a Alexander Robinson. She's the executive director Es la directora ejecutiva at the Office of Pupil Transportation, de la Oficina de Transporte de Estudiantes, 44-36 44-36, Vernon Boulevard, Boulevard Vernon, Long Island City, Long Island City, New York, Nueva York, 11101. 11101. Now, we can't guarantee that OPT is going to resolve the problem on the first call. No podemos garantizar que el OPT va a resolver el problema con la primera llamada. So you got to sometimes call 2, Así que 3 tiene que times. a veces llamar 2, 3 veces. It's good to be smart, Es bueno ser inteligente, but stamina is the most important. pero la ingredient. energía para durar en la carrera larga es lo más importante. Do not give up. Por favor, no se den por vencidos. Remember, you're the advocate for your child. Recuerde que usted es quien aboga por sus hijos. If you're being frustrated, Si está frustrada, call PIST, llame a PIST, call some of the advocacy groups, llame a algunos de los grupos que asisten, but do not give up. pero por favor no se dé por vencido. You have a right Tiene derecho to an impartial hearing a una audiencia imparcial if you believe si cree the DOE has violated que el Departamento de Educación ha violado your child's special education los rights. derechos de su niño sobre su educación especial. An impartial hearing Una audiencia imparcial is an administrative proceeding es un proceso administrativo held before que es frente a an independent decision maker una persona independiente que tomará la decisión, called an impartial hearing officer. que se llama oficial de audiencias imparciales. When you file for an independent impartial hearing, Cuando cuando pide una audiencia imparcial, you will need to participate va a necesitar participar in what's called a resolution session. en lo que se llama una sesión de resolución. The purpose of the meeting El propósito de la reunión is to discuss your complaint es para hablar sobre su queja and the facts that form the basis of the y complaint, los hechos que forman la base de la queja, so the school district para que el distrito escolar, here in New York City DOE aquí en Nueva York, Departamento de Educación, has the opportunity tenga la oportunidad to resolve the dispute. para resolver la disputa. So you send the request for an impartial hearing, Así que envía el formulario pidiendo la audiencia imparcial and the form is attached to the material I y handed el out. formulario está junto al material que les acabo de entregar. DOE then has 15 days Departamento de Educación entonces tiene 15 días to contact you para comunicarse con ustedes to set up the resolution session. para poner cita, para tener la sesión, para de llegar a una resolución. They have another 15 days Tiene otros 15 días
to resolve the problem. para resolver el problema. If no settlement is reached, Si no se llega a un acuerdo, a hearing date una fecha para la audiencia will be scheduled within 14 days. se programará dentro de 14 días. A decision is issued then Una decisión se formulará entonces within 45 days en 45 días of the first hearing date. de la fecha de la primera audiencia. Now, one footnote here, all these timetables can be extended. Permíteme explicar que todas estas normas y días y fechas que tienen que cumplir se pueden extender. Now, the question is, how do I request an La- impartial La hearing? pregunta es, ¿cómo yo pido una audiencia imparcial? So, you need to submit a letter to the impartial hearing office. Los padres necesitan enviar una carta a la audiencia imparcial, o sea, al lugar donde se pide la audiencia imparcial, Or use the form on the DOE website. o usar el formulario que está en la red del Departamento de Educación. And what you must include is the following: Lo que debe de incluir es lo siguiente: your child's name, el nombre del estudiante, the date of birth, fecha de nacimiento, and the New York City ID number el número de identificación.